Oremos porque este sermón, lejos de terminar, hoy día vamos a entrar como a otra área dentro de este sermón y que es el puntapié inicial que da Cristo hacia lo que viene después, cuando Él dice, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Para poder entender ese mas yo os digo, es necesario que podamos comprender estos versículos que vamos a estudiar hoy. Así que oramos para que el Señor nos pueda hablar. Padre Santo, Señor, delante suyo siempre estamos, siempre. Y de manera especial, Señor, su pueblo cuando se junta está delante suyo hoy. Su Espíritu Santo dice en su palabra que quiere moverse en libertad en medio de su pueblo. Moverse y tratar con las vidas de cada uno, desde el que predica como hasta el hermano más nuevo en la fe. Creemos que hay una obra maravillosa en su palabra, que usted empieza a deshacer nudos en nuestra mente. Nudos que traemos de este mundo, nudos que traemos por nuestros pecados, nudos que traemos por infinidad de cosas que fallan en nuestro corazón, Señor, a diario. Pero esos nudos, Señor, todos los ponemos esta mañana delante de su trono. Que su palabra sea desenredando nuestras mentes, Señor, y que podamos ver con mayor claridad la faz suya, Señor, en Cristo. A través de todo lo que Él enseñó, a través de todo lo que Él dijo, a través de todo lo que Él hizo. Señor, que sea su Espíritu, Padre, guiándonos a cada uno. Usted sabe lo que conoce lo que necesita también cada uno de sus hijos acá hoy. El predicador no sabe, el predicador es débil. Y todos acá estamos en debilidad, Señor. Usted sí conoce la necesidad del corazón. Y por eso, Señor, nos ponemos delante suyo, para que sea su palabra, guiando al que predica y ministrando y guiando los corazones, Señor, de sus hijos. Porque es su iglesia, usted la edifica. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos avanzando, a ver si tienen sus Biblias ahí en Mateo capítulo 5. Hoy vamos a ver del versículo 17 al 20. ¿Ya? Terminamos ya las bienaventuranzas. ¿Y cómo sella las bienaventuranzas del Señor? Las sella de una manera muy potente, lo pudimos aprender la semana pasada junto a nuestro hermano Rodrigo, y que es con el sello de lo que viene a ser el creyente. Recuerden que este sermón tiene como un orden explícito, claro, de cómo somos hijos de Dios, de cómo somos hijos del reino, de cómo somos creyentes y de acuerdo a cómo somos, hacemos. ¿Cuál es el problema tradicional del corazón del ser humano? Es que nosotros queremos hacer primero para ser. Ese es nuestro conflicto todo el tiempo y parte desde el jardín del Edén ese problema. De cuando el hombre peca y es sacado del huerto, ¿no? Y el problema es que desde ahí el ser humano, y desde niño también lo enseñamos a nuestros hijos, es que tenemos como que ganarnos la aceptación a través de lo que hacemos. Y por eso le damos tanto énfasis a hacer antes de ser. Pero cuando Cristo viene, lo primero que dice... De hecho, cuando aparece Juan el Bautista, es más radical aún, porque él llega y hace un rito que es meterse al río del Jordán y decirle a los judíos, al pueblo escogido de Dios, y les dice, miren, tienen que venir a bautizarse ustedes. Y ese rito era el rito que se hacía a los gentiles cuando se querían hacer judíos, o más que judíos, querían tomar la religión judía, que tenían que pasar por un rito bautismal.
una inmersión, como una purificación. Y llega este profeta, Juan el Bautista, y le dice al pueblo de Israel, ustedes están en realidad como gentiles. Está tan mal, está tan decadente la espiritualidad del pueblo de Israel que ustedes tienen que pasar a arrepentirse y venir a bautizarse. Algo le había pasado al pueblo. Se había esmerado en hacer y había perdido el ser. Lo que significa ser hijo de Dios. Y eso es lo que Cristo viene a retomar en este sermón del monte. Y partió, ¿cierto?, con las bienaventuranzas, ya las hemos visto, las hemos resumido, ¿cierto? Y cómo partía el ser con la primera bienaventuranza era quebrado de espíritu, pobre. ¿Recuerdan que habían dos palabras para pobre en ese tiempo? El pobre que tenía el sustento para el día y el pobre que no tenía nada. A ese pobre se refería, al que estaba quebrado, al que no tenía ni siquiera para el sustento del día. A ese pobre. Y así comienza como decía Manuel, una revelación progresiva de cómo crece el creyente. Y a eso se le puede llamar ese proceso hermoso y terrible que es la santificación, que es en donde empieza a luchar nuestra mente con esos nudos que orábamos, con ese montón de nudos que traemos desde el mundo y que los empezamos a ver confrontados con la palabra de Dios. Los que lloran, los hombres, cuando somos papás, recién empieza esa emotividad, pero antes nos creemos duros, machitos, como que no nos entran balas. Y después dice, bienaventurados los que lloran. Nos cuesta mostrar nuestra fragilidad, porque tenemos miedo a que la usen y que suframos. Entonces por eso ponemos muchas barreras en nuestra vida para no mostrarnos como somos. Y así el Señor empieza a desatar nudo tras nudo, bienaventurados los misericordiosos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, todo lo contrario a lo que realmente nuestro corazón del mundo era y que está luchando en nuestro presente contra este proceso de santificación. Todo es una paradoja en el cristianismo, todo en verdad es una paradoja, es terrible. Y en ese tiempo de santificación llega un minuto donde Cristo dice, como lo veíamos también en el estudio con Manuel, en que llega un minuto en que ese ser llega a ser tan hermoso, esa bienaventuranza, de no tener temor a incluso sufrir por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo, ojo. No por nuestros pecados. Ese es otro sufrimiento. Al que se refiere las bienaventuranzas es, bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de maldad, mintiendo. Eso tiene que ser importante, porque si dicen la verdad, estamos en problemas. No digamos que estamos sufriendo por la causa de Cristo, estamos sufriendo por pecados nuestros. Y así llegamos hasta esa estampa que veíamos con Rodrigo, en donde finalmente en este ser, el Señor le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo. O sea, hay una responsabilidad. Detrás de todo ese ser viene el hacer. Recién. Bienaventurados, 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 felices, felices. Ahora, yo me imagino, esto es elucubración de mi cabeza, pero me imagino a la gente en ese momento pensando y escuchando este sermón. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿cierto? Y la luz del mundo. Mateo 5.
Y les dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí recién el hacer, todo para la gloria de Dios. No para vuestra propia gloria, ni para la gloria de vuestro ministerio, ni para la gloria de vuestra iglesia, ni para la gloria de vuestra familia, ni de tu nombre, no, nada de eso. Dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ese ser siempre conlleva una responsabilidad. Sal y luz. La sal estaba en contacto, la luz no estaba en contacto. La luz alumbra, pero la sal está ahí también. Veíamos que hay algo triste hoy día y el corazón de Rodrigo se dolió también ese día. Porque la iglesia ha tendido a hacer luz, pero no sal. Hacer luz en decir la verdad, pero no a involucrarse más allá con la sociedad, sino que apartarse demasiado. Y eso en verdad sí es triste, porque el llamado es hacer sal y luz. Y aquí empieza esto, y me imagino a la gente diciendo, oye, este sermón está mejor que los que escuchamos todos los sábados en la sinagoga. Esto está mejor. De las escuelas rabínicas donde nos enseñan todos los sábados la ley de Moisés, porque este hombre es más práctico y también es más profunda su enseñanza. No cobra, tiene buena onda con los niños, a veces multiplica los panes, a veces multiplica los peces, casi siempre está sanando. Está mejor por acá la cosa. En vez de tanto, no matarás, no haga esto, no haga esto otro, no haga esta, arrepiéntanse, que todos los sábados nos leen eso el rabino. Este rabino está como mejor, está como más buena onda. Pero aquí el Señor hace un quiebre. Hay un quiebre importante en la enseñanza. Aquí, después de hablar de la esencia del creyente, de un discípulo, de un hijo de Dios, y antes de pasar a la vida práctica, mira lo que dice. Versículo 17 al 20. Vamos a leer. Mira cómo parte. No penséis. Algo estaban elucubrando en sus cabecitas. Este profeta está mejor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Primer punto. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. He venido para cumplir, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo, aquí yo creo que la cara cambió de todo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí yo creo que los pensamientos de ellos que decían, oye, está buena onda este Jesús, me gusta más que los rabinos, yo creo que aquí... Pero y no estábamos hablando de bienaventurado, de ser felices, de además de recibir una promesa, aparte de ser bienaventurado. Y de repente me sale con esto. Y que si mi justicia no es mayor que la de los fariseos, la de los escribas, que están todos los días de su vida viendo las escrituras, transcribiéndolas y además las enseñan y se ven justos por fuera,
Y si mi justicia no es mayor que la de ellos, ¿no voy a entrar al reino de los cielos? Entonces ya no es tan buena onda, parece. Ya algo pasa con este señor. Íbamos bien, pero aquí algo pasó. Hay un conflicto en el versículo 17. Dice, no penséis. Hay un conflicto entre la humanidad y Dios, siempre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tendemos a interpretar las cosas de acuerdo a cómo nosotros somos, no a cómo Dios las ve. Nos cuesta, ese es uno de los grandes nudos que tenemos. Ejemplo, es como si hay un niño gordito en el colegio y hay un niño delgado en el colegio. Yo voy y le digo al niño delgado, oye, guatón, ¿se va a ofender? No. Le va a resbalar. Pero si le digo al niño gordito, oye, gordito, despectivamente, ¿se va a ofender? Sí, se va a ofender. ¿Por qué? Porque él ve las cosas de acuerdo a cómo él es. Y nosotros vemos las cosas de acuerdo a cómo nosotros somos. Y por eso tendemos a interpretar las cosas de acuerdo a cómo nos convengan o no nos convengan. Y por eso el Señor tiene que partir diciendo, no penséis que yo vengo a cambiar la ley. No la vengo a cambiar. No penséis, esa frase, en el fondo le está diciendo, no malinterpreten, no hagan leyes en sus mentes que no son. No empiecen a fabricar a Dios a su manera de ver las cosas, sino que sometan su forma de pensar a cómo Dios ve las cosas. Y eso cuesta, que duele, sí. No penséis, le dice, porque yo no vengo a abrogar, dice, esa palabra en griego es interesante, que es katalúo, que quiere decir, yo no he venido primero, a bajar la ley y a destruirla. Eso quiere decir esa palabra abrogar. Yo no he venido a bajar el estándar de Dios. Para nada. Yo no lo vengo a bajar, menos a destruir. Eso quiere decir esa palabra, si no dice, yo la vengo a cumplir. Cumplir, esa palabra es interesante porque quiere decir completar, terminar, atestar, satisfacer, terminar, llenar lo que falta, ejercer. Todo eso quiere decir esa palabra. Yo he venido a cumplir. A cumplir. Versículo 18. Mira la teología que hay aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa palabra interesante, una jota, una iota es la palabra, que es como hasta la apóstrofe que el escriba transcribe de un original. Y también va un puntito aquí, una coma, sí, él la pone. Ni eso se va a cambiar, nada de la ley de Dios. No se va a bajar el estándar, Dios va a seguir exigiendo su ley al hombre, nos guste o no nos gusta su ley, porque Dios es Dios y Dios es, ¿qué aprendieron las mujeres este sábado? Es inmutable, no cambia. Por tanto, su palabra no cambia. Por tanto, sus promesas no cambian. Sus juicios no cambian. Eso es lo que los teólogos le llaman la aceidad de Dios. Si Dios es santo, 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 entonces Dios tiene amor y su amor es santo. Dios tiene ira y su ira es santa. Dios es misericordioso y su misericordia es
es santa, pero también junto con su ira también es santa, junto con su juicio. Es algo que en nuestras cabecitas van a explotar, pero Dios es así. Él tiene ese atributo de que todo lo que Él es perfecto y no cambia. Él no está creciendo. Hay teologías hoy día que enseñan como que Dios estuviera creciendo, como que Dios está aprendiendo cada día más. Entonces es lo que básicamente cree un mormón. Es como que Dios está en un constante crecimiento y nos lleva a la delantera en miles de años. Pero que tú y yo también somos dioses y que vamos en un constante crecimiento. Qué soberbio eso. No, Dios no está aprendiendo nada, Él es. Por eso Él dice el yo soy. Y Él nos enseña, y Cristo, ante cualquier mal pensamiento que estaba teniendo todo ese grupo, les dice, no penséis que yo vengo a cambiar, a abrogar a la ley o a los profetas. No, yo vengo a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La inmutabilidad de la palabra de Dios. Él lo dice de otra manera cuando les empieza a hablar a los apóstoles acerca de los últimos tiempos, de antes de su venida. En Mateo 24:35 usa algo muy similar a lo que él dice ahora, que el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿cierto? Nada se va a mover de la ley. Él dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, más. Piensa en ese paralelo. Él dice que ni una jota ni una tilde de la ley ni de los profetas se va a mover. Y después, más tarde, Él dice, el cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. En el fondo, Él está diciendo que todo ese libro del Antiguo Testamento, los profetas y la ley, son equivalentes a su palabra, hoy, a la palabra de Cristo. Entonces, Él está equiparando todo lo que era toda la ley de Moisés con su palabra. Todo lo que los judíos tenían por sublime, Él les está diciendo, sí, pero mi palabra es, esa palabra mía, que yo les di en el Antiguo Testamento, yo la vengo a cumplir ahora. Mira cómo lo enseña en 2 Timoteo 3, 15 y 17. Todo dice esto, dice, y que desde la niñez, le habla Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está, mira este versículo, el 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira cómo lo dice Isaías en el Antiguo Testamento acerca de su palabra, Dios mismo hablando y corroborando lo que el mismo Cristo está diciendo ahora en Isaías 55, el 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira cómo lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño.
y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Si nuestras experiencias no están afirmadas con la palabra de Dios, eso es paja molida. El problema es que hoy día gran parte de la iglesia lo que busca es experiencias, sueños, revelaciones nuevas. Y el Señor está diciendo en el Sermón del Monte, no piensen mal. Yo no he venido a cambiar nada. Mi palabra yo la vengo a cumplir. Y mira cómo lo dice en Juan 8:51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay una promesa ahí. El versículo 19 también es interesante porque está hablando de lo mismo y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Esa palabra es cualquiera que quebrante. Qué interesante porque habla primero de una acción. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. ¿Saben por qué pasa eso? Por lo que les decía, que todos nosotros tendemos a acomodar a Dios de acuerdo a como yo soy. Tendemos a hacer eso. Es como, no recuerdo quién lo hizo, pero fue uno de los personajes de la Revolución Francesa. No recuerdo si era Robespierre o era otro, que tuvo hijos y tuvo hijos con diferentes mujeres. Y como no quería hacerse cargo de ello, él abrogó para que el gobierno es el que tiene que hacerse cargo de la educación de los niños. Tendemos a justificar nuestras acciones, nuestras malas acciones, con endosarle la responsabilidad a los demás. Y aquí dice, por eso dice, de manera que cualquiera que primero quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe. Entonces primero, obviamente que primero hay una transgresión personal y así después yo la quiero enseñar. No, es que el original del griego, del jerigoncio mapudungú, la verdad lo que quería decir Cristo era otra cosa. Anda. No. La escritura se interpreta con la misma escritura. No tenemos nada que ir ahí en recovecos con la escritura. Por eso el Señor dice, oigan, no. Mi palabra es completa. Así como Dios el Padre es completo, así yo también soy completo y mi palabra es íntegra, completa. No tiene errores, no tiene grietas. No hay nada que sacarle de mis mandamientos muy pequeños. Nada. Y eso tiene consecuencias en los cielos. Muy pequeño va a ser llamado en el cielo. Aquel que... Es que a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento estaba como enojado. Es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Solo que ahora lo tenían ahí. Cristo es la revelación más completa de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Pero nuestras mentes, como
hemos visto, tienden a luchar. Y para cerrar con el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí ya, una justicia mayor. Y la consecuencia es que si no tengo esa justicia, no entro al reino de los cielos. Aquí como que me imagino la gente dijo, oye, no, me gustó hasta las bienaventuranzas nomás. Y quizás varios se fueron, ¿no? Felices, eso está bonito. El problema es que tendemos a tomar la palabra de Dios así. Un pastor confesaba la otra vez que le decía a una hermana, deje de leer los salmos. La hermana abrió los ojos así. ¿Por qué? Porque usted está muy centrada en usted misma. Y los salmos, claro, parta con el Dios parta con Génesis, conozca a Dios. Y deje un rato los salmos en buscar textos solamente que se acomoden a su estado emocional. Y comience a someter su emoción a cómo es Dios, a conocer cómo es Él. Y al cabo del tiempo esa hermana llegó a agradecerle a ese pastor por ese ejercicio. Porque empezó a conocer quién era Dios. Y ahí su emoción ya no la gobernaba, sino que su emoción comenzó a crecer y a madurar. Porque su vida estaba creciendo conforme conocía a su Señor. Y eso cambia la vida. Por eso el problema en aquel tiempo era el Señor estaba desenredando muchos nudos en la sociedad judía. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos tomaban la ley de Dios y se hacían rígidos en la ley de Dios, en la ley, en lo que había que cumplir, pero se olvidaban de la otra parte de Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de levantar al que cayó, sino que ellos estaban con su idea, no, el que falló se sale de este grupo. Y a ese hay que apedrearlo, a ese también. Oye, mira. Y el Señor viene... ¿Con quién más se enojó el Señor cuando estuvo acá? ¿Con la prostituta? ¿Con el recaudador de impuestos? ¿Con quién se enojó? Con los fariseos. Capítulo 23, si ustedes lo leen, es terrible. El Señor en el capítulo 5 da 9 bienaventuranzas, que toda bienaventuranza en la Escritura es una bendición. Siempre que ustedes lean en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice bienaventurado, o en los Salmos, bienaventurado el hombre, el que no es inculpado de pecado, es una tremenda promesa de bendición. Pero cuando hay una palabra ay en la Escritura, es una maldición. Y en el capítulo 23 de Mateo, el Señor ocupa 8 ay. Y no es contra la prostituta, no es contra el recaudador de impuestos, no, es contra los que tenían la labor de enseñar la palabra. Era contra los fariseos y saduceos y escribas. ¿Qué hacían los fariseos? Tomaban una parte del buffet, una parte de la palabra de Dios. Tomamos al Dios rígido, ese me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ver las cosas como nosotros somos. Entonces seguramente eran rígidos, eran estructurados y les gustaban que todos fueran así como ellos. Y tomaron así, de esa manera a Dios, pero se olvidaron de la gracia, del amor, de la misericordia. Los saduceos eran rígidos con lo moralmente bueno,
Pero lo sobrenatural de Dios, no. Los ángeles, no existen. La resurrección, no, tampoco. Y empezamos como a desmembrar a Dios. ¿Se puede hacer eso? Si Cristo dice que ni su palabra se puede hacer eso, ¿se puede hacer eso con Dios? No. No. Y el pueblo, me imagino que le gustó escuchar bienaventurado, les gustó escuchar las promesas, los beneficios de Dios. Y yo creo que lo miraron al tiro, este es el Mesías, que venga a sacar a estos romanos. Pero los deberes dados por Dios, no. Como amar al enemigo, por ejemplo, al romano. Me recuerdo cuando el Señor va y no pasa por la aldea de los samaritanos y Juan y el hermano, Juan y Andrés, no. Ayúdame, por favor, ya mi neurona no está funcionando. Pero le dicen al Señor, estos samaritanos que no nos quieren dejar pasar por su aldea, Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y los queme? El Señor, estoy a una semana de morir y ustedes no entienden de qué espíritus son. ¿Por qué? Porque vemos las cosas como nosotros somos. Nos cuesta ver como Dios ve las cosas. Y aquí el Señor, en realidad, esta es una bomba cuando Él dice al final, en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Estas son de esas frases terribles que el Señor dice a veces. Esta es igual a cuando dice, si uno ama a padre, a madre, a hijo, a suegra, nuera, más que a mí, no es digno de mí. O cuando dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Esta es una bomba cuando dice el versículo 20. Pero para nuestra manera de ver. ¿Se acuerdan cuando el joven rico llega? Y el Señor lo prueba y finalmente se va triste porque tenía mucha riqueza y las amaba. Creía que cumplía la palabra, pero no la cumplía. Y el Señor le dice después a la audiencia, a los discípulos, qué difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Es muy difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, ¿cierto? Y los discípulos quedaron así. Y ellos dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Lo que es imposible para el hombre, ¿para quién es posible? Para Dios. ¿Quién tenía que cumplir la ley? ¿El hombre? ¿Puede cumplir la ley el hombre? No. Partamos por el primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza. Y el otro también de pasadita. A tu prójimo. No va por ahí, por donde ustedes están pensando, le está diciendo el Señor. No, yo la vine a cumplir. Yo vine a cumplir mi ley, porque ninguno de ustedes puede. ¿Quién puede cumplir y enseñar la ley de Dios? ¿Quién es el que es llamado grande en el reino de los cielos? ¿Por quién se doblan las rodillas de todos los millares y millares y miriadas de ángeles en los cielos?
es por el Cordero, es por Cristo. Por Él se doblan. Hay 24 ancianos que no sabemos quiénes son, pero con sus coronas se doblan, se inclinan y ponen sus coronas a los pies, adorando al Cordero, al que cumplió la ley, al que cumplió la ley. ¿De quién se trata toda la Escritura? ¿De quién se trata la ley? ¿De quién se tratan los profetas? ¿De quién se tratan los salmos? En Lucas 24, 25 al 27, después de la resurrección de Cristo, el Señor se acerca, ¿cierto?, a esos 2 discípulos de Emaús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, toda mi palabra del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Saltémonos al versículo 44 al 48, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, de nuevo, cumplir toda la ley, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, la sal y la luz del mundo, sois testigos de estas cosas. Ahí se cumplió. Ahí se cumple toda la ley. No en que tratemos de basar nuestro cristianismo en lo que yo hago o no hago, y en juzgar al otro por lo que hace o no hace, mirando la Escritura de acuerdo a como yo soy. Eso no sirve. Eso nos va a crear división, va a crear molestia entre hermanos. No vamos a crecer, vamos a decrecer, porque no estamos entendiendo las Escrituras. Tenemos que pedirle al Señor como iglesia que nos ayude a comprender su palabra, que Él nos abra el entendimiento para entender de quién se trata, quién es el protagonista de esta historia. ¿Es la iglesia? ¿Es el hombre? ¿Es un ministerio? ¿O es Él? ¿Quién es el protagonista de su iglesia? ¿Quién es el protagonista del universo entero? ¿Quién es el protagonista del Antiguo y del Nuevo Testamento? Es Cristo. Él es. A Él se rinde todo. A Él se rinden todos nuestros talentos. A Él se rinde todo lo que hagamos y lo que no hagamos. A Él se rinde su iglesia. Por Él se prepara su iglesia para estar santa para cuando Él vuelva. Por Él, es todo por Él, de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria siempre. Tomar una parte de su palabra es pecado. Cristo es el todo en todos. O lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Y si no lo tenemos a Él, mis hermanos, no tenemos nada. En verdad que es miserable nuestra vida. Va a ser miserable. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él es el todo en todos, el que llena todo. Todo le pertenece. Oramos para darle gracias al Señor por esta mañana. Padre Santo, Señor, gracias. Porque el hecho que estemos acá, que podamos pararnos, que podamos sentarnos, oír su palabra o predicar su palabra, es un resorte suyo, Señor. Es suyo eso. No ha procedido de nuestra naturaleza, al contrario. Usted sabe cuánto quizás lucharon por estar aquí hoy día. Usted conoce el corazón y cómo tuvo que trabajar para que hoy día llegáramos acá a su iglesia. Usted conoce, Señor,
todos esos nudos con los cuales luchamos, con las cosas que nos gusta quedarnos de usted y con las cosas que no nos gustan. Padre, pero hoy día estamos aquí desarmados, sin argumentos. Ni el que predica tiene argumentos, ni ninguno de nosotros delante suyo. Ni una jota se va a mover de su palabra. Pero gracias, Señor, porque nosotros no fuimos los que tratamos de cumplir esa ley, sino que usted la cumplió todo el tiempo. Cada segundo de su vida que estuvo aquí en este mundo la cumplió. Amó al Padre con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo, y amó al prójimo como a usted mismo. Señor, ponga nuestros ojos individuales, como familia, como iglesia, como ministerio, Señor. Ponga nuestros ojos ahí, en Cristo, solo en Él, en nadie más, Señor. Y que todos nos podamos mirar como milagros andantes, Señor, por su gracia. Que si hay talentos, dones puestos en hermanos, en unos, en otros, algunos más o algunos menos, que todo se haga para su gloria. Que su iglesia sea edificada conforme a su voluntad, Señor. Guárdenos de nosotros mismos, Señor. Y que sea exaltado su nombre. Aquí, desde esta iglesia, desde todas las iglesias que hoy se reúnen a adorar su nombre, para que su nombre sea grande, Señor, en nuestra comuna, en nuestro país, en este mundo, Señor, que nos ha tocado vivir. Para gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Amén.